continuación, les vamos a pedir por favor a nuestros panelistas del segundo bloque que pasen a subir al escenario y comentar que vamos un poquito en contra del tiempo. Antes eran 3 preguntas, originalmente ahora vamos a pasar a que sean 2 preguntas y que sea un poquito concisa su respuesta para hacer más ágil en cuestión de tiempo. Agradecemos muchísimo su presencia. En este segundo bloque vamos a hablar de redefiniendo las leyes y regulaciones de propiedad intelectual. Les agradecemos su aplauso al final de la presentación de los panelistas. Nuestro moderador de este segundo panel es Domingo Ruiz, socio director de firma Ruiz Consultores, especialidad de litigio fiscal, consultoría fiscal y prácticas corporativas. Profesor de posgrado de la UP, UDG y de la Universidad de Castilla-La Mancha. Coordinador y coautor de libros especializados en materia tributaria. Domingo es presidente de la Comisión Fiscal Nacional de Coparmex, entre otros roles de gran relevancia. Nuestros panelistas de este segundo bloque son Sandra Martínez. Sandra cuenta con un máster de propiedad intelectual por la Universidad de Barcelona y maestra en Derecho. Cuenta con más de 12 años de experiencia como servidor público en la Oficina Regional Occidente del INPI, como especialista en marcas, además de 6 años de experiencia en la práctica privada. Ricardo Arechavala. Ricardo es doctor por la Universidad de Stanford, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y cuenta con más de 100 publicaciones y presentaciones en congresos nacionales e internacionales en el campo de las pequeñas empresas y la administración de tecnología. Fundador y director del Instituto para el Desarrollo de la Innovación y la Tecnología en la Pequeña y Mediana Empresa. Belén de Ángel. Belén es una pionera en la implementación de estrategias de input en México y cofundadora de SIMC, empresa habilitadora de tecnología experta en transformación digital, líder en soluciones en la nube y partner en las principales marcas de tecnología en el mundo como lo son Microsoft y Google. Su búsqueda constante es la de humanización de la tecnología para generar impactos en las empresas. Y Carlos Gutiérrez. Carlos es director general de MetaHue, reconocido estudio de animación, exdirector de Ciudad Creativa Digital AC y delegado promotor para la candidatura de Guadalajara como parte de la red de ciudades creativas de la UNESCO. Ganador de Mejor Película de Animación por Día de Muertos en los premios Talleres del 2010. Un fuerte aplauso para ellos. Muchas gracias. Buen día a todas y todos. Bueno, pues vamos a dar fluidez, a tratar de dar fluidez a este panel donde el tema de discusión que más o menos ha venido clarificándose a lo largo de esta mañana tiene que ver con esta co-creación o esta interacción entre el talento humano y la tecnología. A final de cuentas, estamos en un proceso profundo de transformación digital, no solo de la economía, sino pues de la vida, de la forma de interactuar, etcétera. Y a partir de ahí, esta inteligencia artificial generativa sí que plantea algunos retos para el campo jurídico, para el campo del derecho. Hay 2 ejemplos concretos que nos propone la organización, uno que tiene que ver con el premio Lasker, que tiene que ver con un descubrimiento en el campo de la bioquímica, pero potenciado con inteligencia artificial, o una co-creación, un premio de literatura, el premio Akutagawa en Japón, en donde una autora creó una novela, pero apoyada con inteligencia artificial. Entonces, esto plantea algunos retos para el campo del derecho, que es más o menos lo que se ha venido comentando. El derecho como lo conocemos, o sobre todo la norma jurídica, nunca más, bueno, nunca ha sido capaz de esto, pero nunca más va a poder dar toda la respuesta a todos los problemas, ¿no? Esta aspiración napoleónica de que la norma diera todas las respuestas a todos los problemas de la sociedad, estamos muy lejos de eso y cada vez vamos a estar más alejados de eso. La norma jurídica no nos va a dar todas las respuestas, pero el derecho sí. Y ahí es donde tiene que estar equilibrándose la legislación con los principios jurídicos, en fin, etcétera, porque pues la tecnología avanza a pasos mucho más acelerados que la decisión política, ¿no? Los procesos legislativos son súper lentos. Entonces, aquí nos plantean varias cuestiones. Entonces, quisiera comenzar con estas preguntas para nuestras y nuestros panelistas. La primera reflexión es,
cómo poder asegurar una actualización eficaz de la legislación de las leyes en materia de propiedad intelectual que reconozcan adecuadamente esta interacción, digamos, de aportaciones humanas con la generación con inteligencia artificial. Y quisiera comenzar con Sandra, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, yo creo que esta respuesta la dividí en dos cuando me la plantearon. Una, en la parte de contribuciones humanas y contribuciones por la inteligencia artificial. Porque definitivamente, ya lo escuchamos, suele combinarse de una manera que los conceptos de verdad son extraños cuando los menciona uno como autor. Entonces, la contribución humana, ¿cómo podemos hacerlo eficaz? Simplemente tenemos una ley muy bonita, que es la Ley Federal de Derecho de Autor, la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, etcétera. Tenemos un marco legal en materia de propiedad intelectual muy vasto, muy bueno, y obviamente fomentando, promoviendo, difundiendo la cultura de la propiedad intelectual, tenemos una actualización eficaz y muy buena. Hablando de la contribución humana, sí tenemos, hay que usar ese sistema. Ahora, por otro lado, la contribución por inteligencia artificial, de inicio, yo no le pongo la palabra creación, porque la creación obedece desde mi perspectiva a una inspiración humana. La inteligencia artificial, desde mi perspectiva, es un generador, es una herramienta, y su contribución es como herramienta, pero no en ningún aspecto como una coautoría, como un coinventor, quizá un coparticipante, sí, pero participante generador de esto. Entonces, partiendo del punto en el que dividimos la contribución humana frente a la contribución de una inteligencia artificial, estamos muy claros que efectivamente en materia de propiedad intelectual para las contribuciones humanas estamos muy bien en la legislación. Hay que hacer ajustes para determinar cómo se van a plantear el uso, los límites y todos los factores que platicamos en el panel anterior sobre la ética, sobre las aportaciones que hace a todo aquello generado, lo que genera, no lo que crea, lo que genera la inteligencia artificial. Bien, me parece que esta noción es bien importante. Generadora y es una herramienta. Totalmente. Más que un creador, que es lo que está protegiendo las normas de propiedad intelectual. Ricardo, ¿cuál sería tu visión al respecto? ¿Quién es Ricardo? Tú eres Ricardo. Sí, sigue Ricardo. Bien, muchas gracias. Un poquito para que se vea el tono o se justifique el tono que voy a usar, iconoclasta y polémico. Sí quisiera aclarar que a la hora que me invitó Melissa a participar en el panel, yo dije, pues qué padre, tenemos en el instituto que manejo en la Universidad de Guadalajara 30 años ayudando a las empresas, 20 años a empresas de base tecnológica y ahora también con el laboratorio de inteligencia artificial donde buscamos entender los algoritmos y las herramientas de la inteligencia artificial para ayudar a las empresas, a la educación superior y a la misma investigación científica a manejar y aprovechar estas herramientas. ¿Por qué? Porque cuando vi el programa del panel me dice, veo que tiene que ver con negocios, con tecnología, perfecto, ahí estamos en mi terreno, pero resulta que me invitó al de la parte legal. Tómala, pues me siento como en la secundaria cuando lo cachaban a uno con el único tema que no había estudiado. Pero como me puse a estudiar con ayuda de la inteligencia artificial, debo decirlo, empecé a ver que muchas de las cosas técnicas que explican la utilidad de la inteligencia artificial me llevan a mí a pensar que el intento de legislar la inteligencia artificial llegó tarde y llegó a la fiesta equivocada, por muchas razones técnicas, ¿sí? Entre otras, no es una inteligencia artificial, hay miles de inteligencias artificiales. Si hablamos nada más de inteligencia artificial generativa, tenemos que a los 6 meses del GPT-4 había ya 3,000 plataformas desarrollando herramientas en diferentes aplicaciones. Ahorita ya son decenas de miles y aparecen a razón de 1,000 por semana, ¿sí? Entonces, allí es un punto. Luego, el uso de la aplicación de la inteligencia artificial es de grado. Para explicar lo que
pues voy a decir, ayúdenme a completar esta frase. Hola, buenos. ¿Cómo han? Ok, eso es lo que hace la inteligencia artificial. La inteligencia artificial toma secuencias de texto o imágenes y estadísticamente ve patrones. Cuando le damos una indicación, le hacemos una pregunta, nos responde de acuerdo con generalizaciones estadísticas, es lo que ustedes están haciendo, ¿sí? Entonces, si yo le hago una pregunta más complicada a la inteligencia artificial, se va a apoyar en mucha más información y me puede dar hasta secuencias de texto enormes en el estilo que yo le pida, poético, bélico, etcétera. Y el estilo que utiliza por default es el de la persona que sabe lo que dice, por lo tanto es muy convincente. Entonces, eso hace que quien está usando la inteligencia artificial sienta que le está hablando a alguien que sabe lo que dice. Y cuidado, estamos personificando o antropomorfizando a la inteligencia artificial, aguas, ¿sí? Entonces, cuando decimos hay que legislar o regular la inteligencia artificial, perdóname, pero estás en la fiesta equivocada. Es una herramienta. Hablamos de regular, ya usaron el concepto hace un momento. Regular las herramientas, no, o sea, no hablamos de regular a los martillos. Hablamos de regular al fulano que le da con un martillo a otro en la cabeza, ¿sí? Esa interacción es la que tenemos que regular, no nos estemos haciendo bolas. La inteligencia artificial además evoluciona continuamente. La inteligencia artificial incluso tiene propiedades que se llaman emergentes. Se les programó para hacer cierto tipo de cosas, pero conforme crecen los grandes modelos de lenguaje natural, ¿sí?, empiezan a generar cosas que no estaban en su programación inicial. Y tienen a los mismos ingenieros y programadores tratando de entender qué es lo que hicieron, ¿sí? Esas propiedades están ahorita emergiendo. Si queremos regular eso, primero tendríamos que entender bien cómo se generan y después regular para que se generen de la manera que queremos. Entonces, si hablamos de regular, estamos en la fiesta equivocada. Otro punto, cuando hablo de 3,000 plataformas, hablo de que no es una empresa, no es OpenAI, ¿sí? Son ya ahorita cuando menos como 10 empresas grandes que están haciendo grandes modelos de lenguaje natural. Pero hay otras 10 o 12 comunidades abiertas de programadores que generan también plataformas y grandes modelos de lenguaje natural. Si ahorita se nos hace fácil demandar a OpenAI, ¿cómo vamos a demandar a la comunidad abierta de programadores donde cada quien toma un pedacito del programa y le hace una modificación y le avisa a los demás, ahí está esta rutina que hace esto y otro? Cuando ese programa se mete en problemas, entre comillas, ¿sí?, ¿a quién vamos a demandar? ¿Sí? Ahorita es fácil, OpenAI, porque se puso al frente de las cosas. Entonces, yo creo que en ese sentido, respondiendo la pregunta, vuelvo a la frase con la que empecé. Si queremos una legislación eficaz de la inteligencia artificial, etcétera, llegamos tarde y llegamos a la fiesta equivocada. Perdón que sea tan polémico. Muy claro, y me quedo con esta idea. Hay que regular al fulano que hace el algoritmo y al fulano que usa la inteligencia artificial. Me parece muy interesante. Belén, ¿cuál sería tu visión al respecto? Gracias. Pues justamente creo que la pregunta está muy bien planteada porque está hablando de actualización y creo que es lo primero que tenemos que hacer. Si queremos entrar en este tema, tenemos que actualizarnos y para eso tenemos que redefinir conceptos. Creo que van a empezar a surgir nuevos nombres que a lo mejor no teníamos en el radar. Creo que vamos a hablar de nuevos términos que en este momento no existen o que no estamos nombrando. Esto no es nuevo, realmente no es algo que acaba de aparecer. Google lleva haciéndolo desde hace más de 15 años. Lo digo por el medio y por el entorno en el que yo me muevo. Realmente en temas de publicidad, por ejemplo, pues Google ha utilizado la información que nosotros le brindamos desde hace muchísimos años y ha generado algoritmos, ya ha generado canales de comunicación, ya ha generado estrategias exitosas para campañas que han funcionado y que finalmente
han ayudado a agencias, han ayudado a personas a promocionarse y han logrado sus objetivos sin que se cuestione si esto es producto de la agencia o producto de Google o producto de quien enriqueció la herramienta que fuimos nosotros mismos dándoles nuestra información. Entonces, actualmente, pues no hay que olvidar que detrás de cada herramienta hay un usuario, como ya lo han platicado aquí, dando un prompt, que es esta instrucción que se le da a la inteligencia artificial para que a partir de esto genere contenido. Y yo incluso he estado viendo que hay manuales ya de cómo generar un buen prompt, cómo dar una buena explicación para que la inteligencia artificial se comunique contigo. Y entonces creo que realmente, pues esto, cuando empezamos a ponerle nombre a nuevos conceptos, cuando empecemos a darle el valor que tiene esta comunicación que tenemos ahora con la inteligencia artificial, podremos nombrarlo y entonces podemos regularlo y podremos incluso validarlo, ¿no? Que pareciera ser que es algo que ahorita no estamos haciendo. Entonces podremos darle valor y podremos regularlo en la medida en la que lo aceptemos, lo nombremos y lo definamos como tal. Gracias. Ahora sí, Carlos. Muchas Buen gracias. La pregunta claramente lo que busca es encontrar una solución a la falta de información. Es cómo actualizamos de manera eficaz la ley, ¿no? Yo antes de pensar en modificar cualquier ley, y estoy de acuerdo que la ley funciona perfectamente y no debería de tener ninguna actualización, lo que deberíamos de hacer es informarnos. Como creadores o como productores, nosotros conocemos muy claramente la cadena de derechos y qué es lo que se tiene que hacer el día 1 para poder registrar primero una obra literaria en Indautor, después los personajes también en Indautor, y al final una marca, posiblemente si es necesario, se registra la obra terminada, se registra la obra literaria. Hay un antecedente para poder ostentar un derecho, ¿no? Todos estamos preocupados porque nos roben de alguna manera, como bien mencionas, lo que nos han robado durante mucho tiempo, que es la información y que es lo más valioso. Lo ha hecho Google y lo siguen haciendo, lo ha hecho Amazon y lo siguen haciendo, ¿no? Pero lo que nosotros como creadores deberíamos estar preocupados es por tener esa trazabilidad, porque no se trata de si estás robando utilizando un modelo de inteligencia artificial, se trata de demostrar que es tuyo. Hay un caso muy interesante y es muy similar a lo que está sucediendo con la inteligencia artificial. Hace varios años en Indonesia un fotógrafo deja la cámara, se la toma automáticamente un monito, la publican en National Geographic y después Wikipedia, tiempo después, la libera como de dominio público. ¿Cómo National Geographic o este fotógrafo iba a demostrar que era de él si él mismo publicó que se la tomó de manera automática el monito? Sucede lo mismo con la inteligencia artificial y nadie lo está viendo. Yo estoy viendo campañas políticas, estoy viendo difusión turística generada con Midjourney o con cualquier otro modelo generativo. No van a poder defender que es de ellos, porque no hicieron esa chamba atrás, porque no generaron un documento de obra literaria, no lo fueron a registrar, no generaron un boceto, no generaron la trazabilidad del contenido. Simplemente llegó alguien que les dijo, si haces un prompt de esta manera, genera una imagen, ¿no? Y se está popularizando tanto que están olvidando que existe un marco regulatorio muy claro. Debe de haber un autor. No puede ser una empresa, como bien lo mencionó Rafael, no puede ser un mono, no puede ser. Pero tú no puedes ostentar un derecho porque no seguiste ese proceso, porque no hay un autor en la parte de atrás. Entonces yo, para ir a la pregunta concreta, lo que le imploraría a las autoridades, al INPI, a Indautor, es que hagan un piloto de cómo se registra una obra utilizando una herramienta, porque así lo marca la ley. Le podemos dar vueltas si es una herramienta o es un co-creador, pero bueno, la ley mexicana actual dice que es una herramienta porque no puede ostentar una autoría. Entonces, ¿cómo registras una obra utilizando esta herramienta? Yo lo que les invitaría es que hagamos pilotos de cómo se registra de una manera correcta el uso de la inteligencia artificial en un proceso creativo. Gracias, Carlos. A ver, me parece que va surgiendo cierto nivel de consenso relativo a que el problema no es de carácter legislativo, sino es más bien de carácter de interpretación y uso de esas normas y sobre todo de entendimiento de qué significa inteligencia artificial, cómo se generan los contenidos y por lo tanto a quién se puede atribuir una parte autoral versus la parte de la herramienta. Entonces, voy a formular la siguiente pregunta, pero como me imagino por dónde va la respuesta, me gustaría que también vayamos construyendo de manera de conclusión. A manera de conclusión, un minuto para pensar qué implicaciones habría si se reconoce a la inteligencia artificial como coautor y como coinventor, ¿no? Y qué parámetros se podrían utilizar. Imagino la respuesta, pero
vamos dejándola a nivel de provocación. Belén, por favor. Creo que volvemos a lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Van a surgir conceptos nuevos, vamos a tener nuevos nombres, vamos a tener que empezarle a dar valor a esta interacción del humano con el robot o del humano con la inteligencia artificial. Así como se ha valorado el trabajo de investigación, donde finalmente tú vas a la computadora y el internet te brinda únicamente o te agiliza el proceso de investigación, porque finalmente tienes que leer, tienes que buscar fuentes fidedignas, tienes que buscar hacer citas dentro de tu investigación. Creo que va a pasar algo similar, donde podamos utilizar esto, o sea, donde realmente no digamos, vamos a darle una coautoría, creo que no va a haber una coautoría, realmente tiene que ser una herramienta que si bien genera contenido, que si bien toma de la base de datos, nos puede ir brindando a nosotros herramientas para generar nuestra propia obra. Creo que algo importante es que de momento pues hay muchas inteligencias artificiales que podemos utilizar, pero probablemente empiecen a surgir de nichos. Si yo hoy quisiera hacer un trabajo extensivo en temas de biomedicina, no lo podría hacer porque no tengo las bases y el sustento inicial para poder respaldar mi trabajo y para poder ir a pedírselo ni siquiera a una inteligencia artificial. Entonces, finalmente el usuario es quien tiene que estar preparado, quien tendrá que ir investigando, quien tendrá que ir armando. Algo importante que se dice en este medio es que si tú no estás pagando por lo que estás utilizando, digo, sé que algunas ya existen de paga, pero si no estamos pagando por lo que estamos usando, el producto somos nosotros. Y probablemente las mismas grandes compañías tengan que empezar a monetizar esto y en ese momento tengan que empezar a regular e incluso a pedir que se les cite y se les dé el crédito por lo que están haciendo como compañías, no como un ente de inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial finalmente tiene que ser una herramienta más. A mí me tocó cuando nos decían no puedes usar la computadora o el internet para hacer la tarea, y hoy simplemente es una herramienta más, ¿no? Creo que la inteligencia artificial va a llegar a eso, a ser simplemente una herramienta más, y en ese punto la podremos utilizar a nuestro favor sin estar entrando tanto en esta polémica que de momento estamos entrando. Gracias. Pues creo que esta idea de herramienta y no autora es la que va imperando, Sandra. ¿Sobre qué significaría sobre eso? La verdad es que de antemano coincido muchísimo, es un despropósito el que uno diga que es una inteligencia artificial, es un coautor, de inicio. No hay inspiración, esta inteligencia se alimenta de datos, lo hemos repetido varias ocasiones, y en todo caso, algo clave es de que vamos siendo, si esto ya lleva tiempo, como decía aquí Belén, si esto ya está surgiendo, como ahorita decía Carlos, hace poco me enteré que hay alrededor de 11, 12 solicitudes de derechos de autor donde ponen como solicitante a la inteligencia artificial. ¿Y qué dijo el Instituto Nacional de Derecho de Autor? No, se rechaza. Y a lo mejor fue como una especie de piloto, lo que platicas ahorita, Carlos, una especie de piloto para decir, bueno, a ver, ¿qué criterio, qué dice la autoridad respecto a si lleno una solicitud y en autor le pongo, bueno, hasta ahorita van 11, no sé, eso fue hace todavía como un mes y medio, ¿no? ¿Quién sabe si vuelvan a otra vez a intentar a poner en la síntesis que esto que se generó es una inteligencia artificial? Bueno, de inicio es un despropósito el decir que es un coautor, ya quedó claro en esa parte. Pero vamos haciendo caso, desde mi perspectiva, lo digo de manera de conclusión, algunas recomendaciones. Por ejemplo, hace un par de años la UNESCO sacó unas recomendaciones buenísimas en el 2021, y pues ya saben, México como miembro de los 193 países que tiene la UNESCO, sacó un documento buenísimo de las recomendaciones respecto al uso de la inteligencia artificial. Y en la parte de propiedad intelectual se me hizo algo muy curioso, nada más hay un párrafo. ¿Por qué? Porque deja a discreción de los países miembros el saber si se le reconoce algún derecho de propiedad intelectual al resultado de esta herramienta. Entonces, definitivamente hay mucho trabajo por hacer, sí, viene de mucho tiempo, pero vamos haciendo caso a las recomendaciones de los tratados internacionales, en este caso la UNESCO, de la propuesta que decía ahorita el ICNAFEL, sí también. Creo que hay una propuesta que salió en enero de este año de un panista del Parlamento del PAN, donde habla precisamente de regular la robótica también, y habla no nada más de un contexto de propiedad intelectual, sino que de otras cosas que tienen más prioridad, ¿no? Como por ejemplo el tema de telecomunicaciones, el tema de la ética, el tema de cómo, de si esto, si tiene una buena limitante, de dónde saca los usos, de la transparencia. Entonces creo que hay temas también importantes que se deben abordar antes de decir que le voy a reconocer un derecho de autor a un algo, ¿no? Como decía ahorita la
panelista. Gracias. Reconocer un derecho de autor a un algo, una cosa. Porque pues estas solicitudes insinúan que es sujeto de derechos. La solicitud, sí, la solicitud Claro. que supo sí, pero definitivamente no va relacionado ni con el artículo 27 de la, ay, se me fue, de la declaración, ni tampoco con el artículo 2 de la Ley Federal de Derecho de Autor, donde dice que el autor es la persona física. ¿Cómo vamos a incentivar lo que decía el panelista Agustín? ¿Cómo se va a incentivar? Para eso es el derecho de autor. El derecho de autor va, Sí. desde mi perspectiva, más sobre el autor, no sobre la cosa. Gracias. Se le reconoce al autor. Gracias. Carlos. Coincido que es imposible que suceda que se le reconozca como autor, y esto tiene que ver más con el espíritu de las compañías que están generando los modelos. Vaya, hemos escuchado que autores han demandado a OpenAI, que es una de las empresas que está generando con DALL-E imágenes a través de un modelo de difusión que tiene una base de datos gigantesca. Pero a la fecha no hemos escuchado que estas empresas demanden a alguien que está usando, porque hay términos y condiciones. A la hora de registrarte, tú tienes términos y condiciones en las plataformas. Pero nunca vamos a escuchar que estas empresas demanden a un usuario de esta tecnología que está monetizando por alguna razón, por el sencillo hecho de que cómo van a demostrar que es de ellos. O sea, estas bases de datos exigirían transparencia en cualquier juzgado internacional, en el WIPO, en algún nivel procesal. Tú le vas a pedir a OpenAI que muestre con transparencia cómo está funcionando ese modelo y eso no va a suceder. Entonces no te van a demandar. Pero no puede haber creador. Por esa sencilla razón, porque no hay transparencia. Y si hubiera transparencia, sería una pulverización del derecho, que ahí sí no sé cómo se pudiera catalogar qué tanto le pertenece a una persona o no, ¿no? Entonces, no puede haber autor en la inteligencia artificial, sigue siendo una herramienta. Digo, nos podemos ir desde los correctores ortográficos, desde el mismo Photoshop, ¿no? Es como si Photoshop te generara un derecho por utilizar un algoritmo, que es un algoritmo también el que funciona para recortar una imagen, que estás creando una en base a otra, ¿no? Claro. Va a seguir siendo una herramienta, no creo que eso vaya a cambiar en mediano y largo plazo. Claro, y me parece que este tema de dimensionarlo es bien importante, es una herramienta. Si hay transparencia, a final de cuentas vamos a llegar a un ser humano, o sea, detrás de todo va a haber un ser humano que diseñó cosas, que escribió cosas. Millones. En fin, etcétera. Ricardo. Okay. Sí, gracias. Hay un fenómeno que frecuentemente se alude, la inteligencia artificial alucina. Como hace generación estadística de texto, ¿sí? Entonces puede irse de repente pensando que hay ciertas palabras que sería lógico añadir. No tiene sentido semántico de las cosas, no razona. Si ustedes le piden imágenes de relojes, les va a dar siempre relojes que marcan las 10:10, porque las fotos comerciales de relojes son eso. Y si le piden una foto del Big Ben, se los va a dar y las hojas, las agujas no tienen sentido. Eso es, la inteligencia artificial genera a partir de lo que ha visto, ¿sí? Y estadísticamente dice, bueno, pues, están en esta posición, y si no tiene datos, los inventa. Aquella frase que el que no sabe algo, alguien que no, lo que todo lo sabe y lo que no lo inventa, bueno, es exactamente eso. Problema, y en respuesta concretamente a la pregunta es, ¿qué va a pasar? Pues muchísimos absurdos. Y uno de los más lamentables en la actualidad está en el ámbito de la ciencia. Muchos investigadores usan la inteligencia artificial para preparar artículos y algunos incluso citan a la inteligencia artificial como coautor. Pero cuando una investigación resulta mala, equivocada, fraudulenta o no, ¿sí? El investigador y otros investigadores le hacen notar eso. El investigador se tiene que retractar. Y las revistas de más alto impacto incluso dicen, este artículo, por favor, está retractado y es un gran estigma para ellas y para los investigadores. ¿Qué pasa si a la inteligencia artificial la pusieron como coautor y resulta que es autor de una parte del artículo que alguien dice está mal? Y eso puede ser una alucinación.
hace quizá un par de meses y durante 1 o 2 semanas corrió como pólvora el rumor de que GPT estaba generando cada vez más errores, más alucinaciones, ¿sí? Y es porque la información que uno le alimenta al hacer la pregunta, y cuando uno utiliza textos que los puede leer, y esos textos son de mala calidad, pues la computadora no sabe, ellos hace generalizaciones estadísticas, aparecieron estas palabras en esta secuencia, pero ahí va, ¿sí? Y eso se puede colar en una investigación, en una publicación científica. Y entonces dijeron, ok, entonces aguas, por favor, todos los árbitros, la evaluación de pares es, cuando un artículo se va a publicar, se somete a evaluación de pares, que son los expertos más renombrados en la especialidad. Y entonces empezaron a detectar que 30% de los artículos tenían texto generado por GPT. Y entonces alguien dijo, oye, ¿y las evaluaciones de pares? Y resulta que de las revistas más prestigiadas, de los expertos más prestigiados, usaban el GPT para hacer la evaluación de los artículos, ¿sí? Entonces, ¿dónde va uno a cachar los errores? ¿Sí? ¿Dónde va uno a hacer ciencia diluida, por decirlo menos? Entonces, ese es uno de los grandes absurdos que veo yo, pero los otros ya los marcaron, ¿no? Y son igualmente graves, pero son muy insidiosos. En la ciencia es gravísimo que se cuele algo que no es cierto, que no ha sido demostrado, y eso es lo que está pasando por concederle autoría a la inteligencia artificial. Muchas gracias. Pues me parece que el tema va por ahí, es entender qué es inteligencia artificial, entender cuáles son los usos. Y yo diría también que no renunciar a nuestra humanidad. O sea, estos ejemplos que están poniendo implica una renuncia a mi capacidad de revisar, de criticar, de analizar, de cuestionarme qué es lo que se está aquí generando. Lo pongo en el plano absolutamente humano. Es como si algún pasante que me ayudó en una investigación me da un borrador y yo lo agarro sin revisarlo y lo incorporo a mi texto. Pues a final de cuentas es un apoyo, solamente que aquel apoyo es con tecnología. Pues Cronos es Cronos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su tiempo, por su experiencia, por sus aportaciones, y gracias a todos por escucharnos.